Hoy, en 678, las excelentes noticias del día. 1. La Corte puso límite a las medidas cautelares y la Ley de Democratización de Medios está en vigencia. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha ratificado la constitucionalidad en la aplicación de la Ley de Medios. 2. Se viene Internet más barato. El cronista comercial. Efecto Fibertel. Cada vez es más barato conectarse a Internet. Todas las proveedoras de acceso a la web, incluyendo la de Cablevisión, lanzaron promociones que permiten navegar con más ancho de banda por menos de 100 pesos por mes. Avanza la causa papel prensa. Las contradicciones de Isidoro Graiber complican más a Mañeto. ¿Hubo alguna amenaza que haya sufrido usted o la familia Graiber en el marco de esa negociación con papel prensa? No. Para saber cómo se pudo haber gestado una operación de esta naturaleza que a todas luces era una farsa, lucha y llanamente una farsa. Un retorno muy esperado. Vuelve 678 Kids. Un debate que no para de crecer. Castro, Tenenbaum, Lanata, etcétera. ¿Qué les pasó? Yo me acuerdo que en el diario Crítica, donde trabajaba Mauro, él escribió Lanata un relato sobre lo que pasó en papel prensa. Editorial de Jorge Lanata en Crítica, escrita en abril de 2009. Es gracioso y patético verse corrido por izquierda por Clarín, que el diario que convivió e hizo grandes negocios con los militares. Papel prensa junto a La Nación. Escribió Lanata un relato sobre lo que pasó en papel prensa, que coincidió exactamente con lo que dijo Cristina cuando hizo la cadena nacional. Y él después se quejó de que Cristina había usado esa cadena nacional para hablar de papel prensa porque no le interesa a nadie, supuestamente porque a él ahora no le interesa más. Se pronostica noche de lujo. Nos visitan Federico Lupi y quien entrevistara a Isidoro Graiber, Cintia Ottaviano. Si robaran el mapa del país de los sueños, siempre queda el camino que te late por dentro. Si te caes te levantas, si te arrimas te espero. Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. La protección mediática a Macri. Miradas al sur. El RRPP de Beara es funcionario pro. Maximiliano Fratino es miembro del Ministerio de Justicia y Seguridad de la ciudad y al mismo tiempo relacionista público del boliche donde murieron 2 jóvenes. El insólito proyecto Cobos se quedó sin argumentos. No es como una competencia, no quiero decir desleal, pero es una competencia complicada para el colegio secundario que haya otra opción en la cual te pagan dos asignaciones. No, porque esto es para los chicos que no estuvieron en el sistema. Pero que con 14 años hay que volverlos al sistema. ¿Por qué hay que sacarlos del sistema? Si tienen 14 años, son poquitos primero los que no están en el sistema a los 14. La mayoría queda hasta los 15. ¿Cuántos son? La prueba... Tengo miedo que se rompa la esperanza, que la libertad se quede sin alas. Tengo miedo que haya un día sin mañana. Tengo miedo de que el miedo eche un pulso y pueda más. No te rindas, no te sientes a esperar. Hoy elegimos al empleado del mes. He aquí un candidatazo. Ha ocurrido algo realmente muy grave que no lo puedo dejar pasar. Lucas Carrasco me amenazó de muerte y prometió venir con una metralleta al canal 26 para matarnos a todos, así como lo escucha. ¿Qué le hace otra mancha más al tigre? Hay un sector del diario Olé, viste, de que se ha informado y ahora se ha informado mal. Ha escrito y ha escrito mal. Entonces, ¿con qué fundamento? Un chico que escribe, que yo no lo conozco, no sé si está acá presente, si viene acá al entrenamiento diario. ¿Quién sabe si yo tengo algún problema con un jugador? No veo bien esa información, ¿viste? Cuando la información no tiene una veracidad. Me parece que el periodismo, mientras haya un respeto, está todo bien. Mientras cuando ya se opine irrespetuosamente, está mal.
la información que le llega a la gente es mala, ¿viste? Argumentos o situaciones desestabilizadoras no tienen fundamento. Cuando se falta la verdad, está mal informar. Y yo creo que el deber de ustedes es informar la verdad. Cae por el tiragomas 678, el programa que llenó de contenido aquello de Gomazo, súbete. Voto secreto del señor Ricardo Foraver por la... ¿Qué le pondrá, señores? Ahí está el voto secreto. ¿Qué le pondrá? 6, 7, 8. 6, 7, 8. Solo pueden contigo. Si te acabas rindiendo, si disparan por fuera y te matan por dentro. Más allá del intento, llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Por toda la música. Muy buenas noches, bienvenidos a 678. Ustedes saben, los acompañamos durante 1 hora y media con este habitual resumen crítico de lo que ocurre en los medios de la República Argentina. Barragán tiene el micrófono abierto, ¿cómo le va? No, le proponía a Cabito que te hiciéramos la música. A veces vendría bien. Muy bien, hoy está con nosotros en el programa para compartir un gran actor, el señor Federico Lupi. Hola, Federico. Bienvenido, un placer. También está con nosotros la periodista de Tiempo Argentino, Cintia Ottaviano. Hola, Cintia, ¿cómo te va? Bienvenida, que sos en realidad la autora de la famosa entrevista que salió en el diario con Isidoro Graiber. Junto a Juan Alonso. Bueno, vamos a hablar entonces sobre ese tema porque justamente en el programa de Morales Solá del día de ayer estuvo Isidoro Graiber haciendo declaraciones. Vamos a verlas y las debatimos. Avanza la causa Papel Prensa. Las contradicciones de Isidoro Graiber complican más a Mañeto. El mejor periodista argentino, según Fontevecchia, viajó a Londres para instrumentar otra evidente puesta en escena a través de reportaje torpemente editado. Sin embargo, el Isidoro Graiber, que charló cómplicemente con Morales Solá, entra en flagrante contradicción con el que hace unos meses hablara con Tiempo Argentino. ¿Hubo alguna amenaza que haya sufrido usted o la familia Graiber en el marco de esa negociación con Papel Prensa? No. El tema de los atributos permanente para saber cómo se pudo haber gestado una operación de esta naturaleza que a todas luces era una farsa, lucha y llanamente una farsa. ¿Hubo alguna amenaza que haya sufrido usted o la familia Graiber en el marco de esa negociación con Papel Prensa? No. Lo que dice Isidoro Graiber a Joaquín Morales Solá es totalmente contradictorio en relación a lo que nos dijo a nosotros en junio de pasado. Él ahí remarca que hubo presiones, sobre todo en el mes previo a la firma del traspaso. Sí, había mecanismos extorsivos, pero que para cualquier aficionado, ya no le pido un gran profesional del tema, cualquier aficionado se da cuenta que si al día siguiente va a perderlo, es muy fácil desentrañar qué fue lo que ocurrió. Y digo, yo creo que hay una connivencia. Y eso no lo dice así frente a Morales Solá. ¿Hubo alguna amenaza? No. Yo la primera reunión que fui con el secretario de Comercio, en un momento dado nombramos a una persona. Entonces yo le dije, ¿usted considera, Moreno, que esa persona va a venir a declarar? Y él me dice, bueno, ya vino acá a ofrecerse a declarar. Le digo, no, si no le paga no va a venir, tal cual pasó. Entonces él me dijo, no, acá no se le paga a nadie, nosotros no le vamos a pagar a nadie, nosotros, el gobierno, esta es una postura
que hemos tomado, una decisión que hemos tomado de ir a la justicia con esto, y vamos a ir con los que quieran venir a declarar o sin ellos. Si vos querés venir, nosotros vamos a estar muy contentos, pero si no querés venir, no venís. Ahora, esa persona a la que se le pagó, ¿quién es? Isidoro Graiber. ¿Qué rol ocupaba precisamente Mañeto, por ejemplo? Secundario, un rol secundario, es decir, participó de reuniones. Si tuviera que hacer una evaluación de tipo profesional, diría que no era la persona a quien yo tenía que convencer para que tomara una decisión. Fuimos los padres de mi marido y su hermano a un lugar del diario La Nación, que es un lugar muy amplio. Se me acercó un señor que se presentó, que era el señor Mañeto, y me dijo que tenía que firmar o íbamos a perder la vida mi hija y yo. ¿Qué rol ocupaba precisamente Mañeto, por ejemplo? Un rol secundario. ¿La decisión de vender Papel Prensa fue una decisión exclusiva de la familia Graiber? Absolutamente exclusiva. Era una facha, lucha y llanamente una facha. Estaba dentro de una prisión, no estaba dentro de una cárcel, pero estaba amenazada desde la muerte de mi marido, a partir de la muerte de mi marido, estaba amenazada permanentemente, y cuando llegué a mi país, el 16 de septiembre de 1976, me encontré con diarias visitas de personas sumamente importantes que nos decían que debíamos vender todos nuestros bienes porque estábamos mal vistos por la Junta Militar, y además que no teníamos ninguna posibilidad de elección. ¿La decisión de vender Papel Prensa fue una decisión exclusiva de la familia Graiber? Absolutamente exclusiva. El 6 de noviembre de 1985, Isidoro Graiber declaró ante el fiscal general Ricardo Molinas, quien investigaba a Papel Prensa por presuntas irregularidades en la Constitución, su administración y transferencia accionaria. En ese momento reconoció el vínculo entre las tres armas y los tres diarios, y que para vender tuvieron tiempo exiguo. ¿La decisión de vender Papel Prensa fue una decisión exclusiva de la familia Graiber? Absolutamente exclusiva. Efectivamente, hubo una presión de la dictadura para que entregaran Papel Prensa en esas condiciones y a esas personas concretamente. Pues yo estuve en ese momento, yo sabía exactamente lo que pasó. Los militares vinieron a ofrecer a todos los diarios una porción con ellos, con los militares también, de Papel Prensa. Y la gente recta dijo que no. Que hubo presión de la dictadura, la hubo, y que formó parte de un plan que tenía la dictadura a partir de un asesoramiento que pidieron a una empresa norteamericana para cómo hacer para mejorar la imagen de la dictadura. Una gran empresa americana, y le dijo, bueno, lo que tienen que conseguir ustedes son una prensa adicta, diarios adictos, que hablen bien de ustedes concretamente, porque ustedes no tienen buena imagen. Y bueno, les cayó servido de que tenían esa posibilidad de presionar sobre esa empresa. ¿Por qué? Porque vos le decapitás a la multinacional Graiber la cabeza. Como esa multinacional era gobernada por un señor que tenía una conducción unipersonal, se produce una situación de iliquidez, y sobre esa situación de iliquidez presionás para que en la legalidad se produzca el traspaso. Los diarios no se iban a prestar a recibir una empresa entregada por personas que estaban secuestradas en la ilegalidad. Entonces, por eso yo pienso de que hay, en lo que se llama en psicología, la construcción del dilema. La construcción del dilema son tres fases, a mi entender, que es lo que yo planteo en el libro. La primera fase, le cortás la cabeza a la multinacional, lo debilitas. En la segunda fase, le quitas la joya reina en la legalidad. Y después, cuando no querés más respetar las reglas republicanas, bueno, los secuestrás a los Graiber y le sacás el resto concretamente. Pero esas tres etapas están mutuamente vinculadas entre sí. Y ahí es la diferencia que yo tengo con Mañeto, porque Mañeto lo ha dicho y está en el diario Perfil, su testimonio ante su personal, donde dijo, acá hubo dos etapas desconectadas entre sí. Bueno, yo tengo mi versión. Nuevamente agradecerle su amabilidad, Joaquín, por la entrevista. Soy yo el que le agradezco a usted, señor Graiber. Muchas gracias. Gracias a usted. Twitter de Pedro Sandoval, nieto recuperado número 84.
Isidoro Graiber es una persona que me genera mucha pena por lo que hace simplemente por plata. Nuestros amigos de TVR se van a enfadar, pero se hace necesario sustraerles la idea de analizar el lenguaje corporal. Uno de los mejores capítulos de la sección TVRística se refiere al gesto de taparse la boca al hablar cuando en falsedades se incurre. Ante las 3 preguntas claves, Isidoro Graiber desarrolla el mencionado comportamiento gestual. Check out herself hushing, Emma. She knows something. Yeah, she does. And she's hushing herself because part of her wants to tell. ¿Cómo se ha vinculado su gobierno de la provincia de Buenos Aires con el narcotráfico? ¿Qué hay de verdad? Ahora le cuento. Check out herself hushing, Emma. She knows something. Yeah, she does. ¿Qué reflexiones a esta altura de su vida hace sobre esos episodios en este momento donde otra vez Bellido, por lo menos de su familia, vuelve a estar en el primer escenario, digamos, de la polémica política? Check out herself hushing, Emma. She knows something. Yeah, she does. And she's hushing herself because part of her wants to tell. ¿Quiénes lideraban la negociación en nombre de los diarios en ese momento? Bueno, ahí estaban el doctor Campos Carles por La Nación, el doctor Sofovich por Clarín. ¿En algún momento de estos años le dijeron que tenían estos reproches que hacer sobre papel prensa, estas reparaciones que pedir sobre papel prensa? Nunca. Check out herself hushing, Emma. She knows something. Yeah, she does. And she's hushing herself because part of her wants to tell. Y en contraposición, Raúl Rizzo en 678 reparaba en la transparencia corporal de Rafael Yanover. ¿Hubo alguna amenaza que haya sufrido usted o la familia Graiber en el marco de esa negociación con papel prensa? No observé en ningún momento una supuesta maniobra de dispersión nuestra, del grupo, de la familia, como para tener a unos en un lado, a otros en otro y todo eso. Realmente hubo una gran presión. Lo que pasa es que muy inteligentemente nos tenían en habitaciones separadas el día de que se firmó el convenio de venta, por un lado a Lidia Papaleo, por el otro lado a Isidoro Graiber y la señora, y por el otro lado a mí. De manera que es sumamente raro que para negociar un paquete accionario de esta naturaleza, a todos los involucrados nos tuvieran en habitaciones por separado. No observé en ningún momento una supuesta maniobra de dispersión nuestra, del grupo, de la familia, como para tener a unos en un lado, a otros en otro y todo eso. A todos los involucrados nos tuvieran en habitaciones por separado. Los actores tenemos una cosa que observamos mucho, la conducta corporal cada vez que alguien habla. Yo veía el programa donde estaba Yanover, y también con un grado hasta de ingenuidad lo veía, relatando su experiencia, pero había una verdad en lo que relataba, una verdad del cuerpo, no de la palabra. Cerrando el informe y yendo al fondo de la cuestión, el mapa de medios aún imperante impide que nos enteremos de, por ejemplo, este vergonzoso accionar de Mañeto. Denuncian presiones a un diario riojano. Beatriz Paglieri, directora del Estado en la empresa, dijo que los socios privados castigaron a El Independiente tras la declaración de su presidente en las audiencias del Congreso. También aumentaron un 23% el precio del insumo. Pregunta final. Silvana Giudici, Ruiz Guiñazú y la CIP, ¿estarán investigando esta gravísima situación? Bueno, a ver, Cintia,
¿A qué Isidoro Graiber hay que creerle? ¿Al que le hiciste vos una entrevista o al que le hizo Morales Solá una entrevista? Yo le creo al que entrevisté, naturalmente, que fue una persona muy diferente a la que vieron ahí. Como bien marcaba el informe, en lo que vimos se tapaba la boca como no pudiendo, no queriendo decir algo. Era esquivo, bajaba la mirada a la hora de responder, tenía las palabras muy calculadas y hacia el final, si observas el detalle, se le formó como una saliva especie blanca en la boca, que es un claro símbolo de estar nervioso. Con nosotros fue todo lo contrario, fue una persona muy suelta, de muchas palabras, verborrágico, que quería contar su historia, que fue muy coloquial, dijo que esto había sido un afano, lisa y llanamente un afano. Dijo que habían sido humillados, que habían sido extorsionados. Yo insisto con que entendamos varias cosas. Una de ellas es que lo que dijo Isidoro Graiber en la entrevista del 11 de junio con Tiempo Argentino tiene base documental. Yo soy amante de los documentos, así como hay gente que ama los animales, yo amo los documentos. Y en todos los documentos te puedo garantizar que esas versiones están consolidadas. Podemos ir desmenuzándolo una a una, pero en principio lo que quería marcar era el contexto en el que se dio. Joaquín Morales Solá le hizo esta entrevista en Desde el Llano, un programa de TN que pertenece al grupo Clarín. Por otra parte, trabaja en el diario La Nación, de manera que es prácticamente un excelente teatro de operaciones para blanquear a Héctor Mañeto y a Bartolomé Mitre. Son sus dos empleadores y son quienes están acusados en este momento de ser partícipes necesarios de delitos muy graves, que son los delitos de lesa humanidad. Cintia, ¿en qué condiciones fue hecha la entrevista que vos le hiciste a Isidoro Graiber? Una entrevista de absoluta libertad, empezó en el café que queda en la esquina del diario. Nosotros se lo hemos contado a los lectores de Tiempo Argentino varias veces, después fuimos al diario y a lo largo de 2 horas le hicimos más de 50 preguntas. Por eso tiene saltos de audio la entrevista, porque claro, hay audios de ambiente. Empezó en un bar y sí, se escuchaba el ruido de los colectivos, de los autos que pasaban ahí por Honduras y Oriarte, y después por eso fuimos al diario precisamente para poder escucharnos mejor. Lo cierto es que, por ejemplo, cuando él dice que no hubo presiones, a nosotros nos dijo claramente que se usaban los diarios, y esto fue corroborable. Nosotros publicamos todas las notas que salieron en el diario Clarín y en el diario La Nación, incluso en el diario La Razón, en octubre de 1976. Los trataron de delincuentes, les imputaron delitos muy graves. Desde el editorial del diario Clarín directamente se le pidió a la Junta Militar que los investigara. Eso sabemos que es hacer desaparecer, torturar. Lo concreto es que eso ya no se podrá cambiar. Que hoy la estrategia de defensa de Clarín y de La Nación esté basada en los hechos de Isidoro Graiber, es como si vos quisieras defender a un homicida diciendo que es inocente porque en el momento del asesinato estaba con su madre. Es una estrategia muy volátil que evidentemente se va desmoronando. Lo que están queriendo hacer es una telenovela muy mal guionada, porque la realidad es que hay dichos de otras personas y todo es cotejable en los documentos. En un momento dice que Mañeto, por ejemplo, tuvo un rol secundario. Todos los documentos, el boletín oficial, los de la Inspección General de Justicia, los pactos de sindicación, marcan quiénes son los directores, quiénes eran los representantes de los diarios en papel prensa. Eran Héctor Mañeto, Bartolomé Mitre y Peralta Ramos. Y lo cierto es que fueron quienes se juntaron con Oscar Bartolomé Gallino. Esto lo denunciamos en Tiempo Argentino. Quien era un general de brigadas, el interrogador de Lidia e Isidoro, quien ostentaba el poder de mando entre los represores. Entonces, con esa persona se juntaron, con esas personas se prepararon los interrogatorios. ¿Y sabes para interrogar a quién? A Lidia Papaleo. ¿Y sabes por qué tema? Por papel prensa. Hubo muchas preguntas que en esa nota, por decirlo amablemente, Morales Solá no preguntó. Por ejemplo, cuando Isidoro Graiber dijo que necesitaban vender algunos activos, no le preguntó cómo es posible, si alguien necesita dinero, que venda un bien en $1 millón, pero acepte apenas $7.200. Eso no lo haríamos ni hoy. Si vos vendieras algo por $1 millón, ¿aceptaría que yo te dejara apenas $7.200? La verdad es que no me conviene, ¿no? No le convendría absolutamente a nadie. No, está claro. Entre otras cosas, eso es lo que demuestra que
quieren transformar en esta especie de telenovela lo que fue una historia de despojo, de tortura, de desaparición. Te quiero hacer una última consulta respecto a la situación económica de Isidoro Graiber, que fue mencionado por Osvaldo Papaleo en un momento, inclusive ayer en la entrevista que le hace Morales Solá hay una mención a su situación económica. ¿Qué podrías describirnos? Si es una persona, a ver, vulnerable económicamente. Yo lo que te voy a decir es la información que tengo. Concretamente, cuando se hizo esta operación, Isidoro Graiber no tenía vínculo comercial con el Emporio Graiber. Esto es importante aclararlo. De manera que no tenía, por ejemplo, ningún poder en sí mismo, porque no tenía ni derecho a la herencia. ¿Y por qué participa en la negociación? Porque se lo pide Lidia Papaleo, y en realidad es porque Rubinstein, que era la mano derecha de David Graiber, que era quien estaba a cargo y conocía a la perfección, no solo Papel Prensa, sino todas las empresas que integraban el emporio económico, había sufrido un grave accidente. Lidia Papaleo dice, no fue un accidente, fue un atentado. Primero, lo que dice Lidia es, atentaron contra mi marido, asesinaron a David Graiber en ese accidente aéreo. Después tuvo este accidente que también fue un atentado Rubinstein, de manera que nos dejaron en una situación de absoluta vulnerabilidad, de desconocimiento de la empresa. Por eso se recurre a Isidoro. Lo que él también nos mencionó es que no tenía una situación económica holgada, como sí lo pueden haber tenido otros integrantes de la familia Graiber. Está claro. A ver, Federico, tu opinión sobre esto que hemos visto y escuchado. Que hace un siglo y medio, un poco más, había un género llamado vodevil, que tendía a ser reidero, a crear situaciones cómicas, con la simultánea apertura y cierre de puertas, ¿no? Y provocaba cierta bienestar en la platea, era atractivo. Esto es igual. Se abren y cierran puertas simultáneamente para confundir, para crear una sensación de casi trágica. Un vodevil trágico, porque es muy evidente, se bastardea, bueno, el oficio de periodista, los que lo sirven, y curiosamente, en definitiva, es poner en escena, sin ningún tipo de atenuante, aunque quieren disimularlo, el interés que los guía, que tiene que ver con, por supuesto, una cantidad de empresas, y también, más prestemente, salvar la ropa. Salvar la ropa. Hoy decíamos fuera de cámara que durante tanto tiempo se entrena a cierta gente en descalificar, mentir, agraviar, disimular, disfrazar, pervertir la información, que tengo la sensación, sin hacer psicologismo, de que de eso no se vuelve. No se vuelve de eso. ¿Sabés qué? Sí. Lucho, yo leyendo la entrevista que hoy mismo La Nación reproduce de este diálogo de Morales Solá con Isidoro Graiber, en la pregunta que Morales Solá le dice, ¿cómo fue la reunión del 2 de noviembre de 1976 en la que se concreta la venta de Papel Prensa a los diarios Clarín, La Nación y La Razón? Y Isidoro Graiber responde, el tema era que al día siguiente se concretaba una asamblea de Papel Prensa en la que debía aprobarse la transferencia a nuestro favor del paquete accionario. Pero teníamos la información no oficial de que iba a ser rechazada en la asamblea la incorporación de ese paquete accionario a nuestro nombre. Y escuchen esto, esto conllevaba la pérdida de los derechos políticos y una consiguiente pérdida enorme de valor. Es decir, que no había acá una libertad, él mismo lo está diciendo, una libertad para vender con absoluta decisión de un mercado en el cual las partes de común acuerdo decidían vender. ¿Y en ese directorio quiénes estaban, digamos? En el directorio de Papel Prensa, representando a los diarios, Héctor Magneto, Bartolomé Mitre y Patricio Peralta Ramos. Lo que estás diciendo es súper interesante, porque él también lo sostuvo en sede judicial. Lo dijo frente al fiscal Ricardo Molinas. Explicó que les había llegado esa información, que no iban a aprobar la compra que ellos habían hecho de Papel Prensa. También dijo que a Lidia se le habían acercado para decirle que tenían que vender Papel Prensa a un grupo que no fuera judío ni extranjero. Y también les había dicho que los indicados para que se les transfiriera el paquete accionario eran los diarios Clarín, La Nación y La Razón. De manera que esto que está reconociendo hoy en parte, lo reconoció más ampliamente en sede judicial. Me gustaría aclarar algo más.
que dice que la compra se concreta el 2 de noviembre de 1976. Esto no es cierto y es trascendente en este punto. La compra se hace ad referéndum de el juicio sucesorio, es decir, el juez que estaba llevando adelante la sucesión iba a tener que aprobar si era correcta o no esa transferencia accionaria, sobre todo porque había una menor, María Sol Graiber, en ese momento tenía 2 años. La cuestión es que, esto quiero que quede muy claro, cuando a Juan Graiber, cuando a Isidoro, a Lidia y al resto del grupo económico se los secuestra y se los tortura, esa compraventa no estaba firme. Y esto no es una idea alocada, una interpretación. Esto es lo que dicen los documentos. Mientras se los torturaba, Clarín, La Nación y La Razón se presentaban en el juzgado para pedir que se aprobara esa compraventa. Esto es así de concreto. Entonces, lo que dijo Isidoro Graiber ayer, ¿fue lo que sabía o lo que necesitaban que dijeran sus victimarios? O lo que le pidió que dijera Joaquín Morales Solá, que es un asalariado de los que hoy están imputados por delitos de lesa humanidad. En esa entrevista también hay un punto muy significativo, que es cuando Isidoro Graiber dice, bueno, teníamos muchas empresas de las cuales tuvimos que desprendernos y en ninguna hay una denuncia por delitos de lesa humanidad, en ninguna de las otras empresas el Estado estaba como parte y formaba parte de este negocio. El Estado militar. El Estado militar, obviamente. Yo creo que acá hay una cosa que vale la pena marcar para nosotros mismos, que tiene que ver con, porque ya está explicado todo esto, me parece que es interesantísimo, más que interesante me parece, como decía Federico, que es un vodevil o algo tragicómico, pero en el reportaje que hicieron Ottaviano y Alonso en la primera vez, yo tengo acá una parte, no lo voy a leer desde ya, fue el 11 de junio pasado, hay una descripción vos le preguntaste y dice, llegó a la entrevista con Tiempo Argentino 10 minutos después de lo pactado, etcétera, etcétera, y van contando el ámbito en que ese desconocido para ellos se sentaba allí. Dice, unos 40 minutos después de relatar, aceptó entrar a la redacción de Tiempo Argentino y tomar un café en la sala de editores, esta vez con un puro entre los dedos. La noticia corrió como reguero de pólvora en la redacción. Imagínense gente joven que se encuentran de pronto con estos protagonistas de la historia aparentemente remota para ellos. Está Isidoro Graiber, habla por primera vez con un medio periodístico. Está Isidoro Graiber, habla por primera vez con un medio periodístico. Y hoy, en el diario de doctrina, La Nación, uno de los más importantes, notorios, me gusta más decir notorio, porque importante le da una categoría, notorio es una categoría mediática nada más. El notorio periodista Morales Solá comienza así su editorial. Es quizá la primera vez que Isidoro Graiber se prepara para responder formalmente a las preguntas de un periodista. Nuestra compañera hace 3 o más meses hizo esta entrevista que salió publicada en medios, en este programa, en programas seguramente en otros como puede ser el de Víctor Hugo y otros, pero en el diario La Nación ignoraban que habían hecho una entrevista con Isidoro Graiber. Sí. A ver, Barragán. A mí me parece interesante porque me vuelvo a poner... me vuelve a dar tristeza e indignación. Esto de la misma manera que cuando me hizo acordar a cuando hablaron los hijos de Noble, que hicieron ese video, y cómo de alguna manera esas víctimas vuelven a ser revictimizadas, lo mismo que Isidoro Graiber, que es una víctima revictimizada, las partes más débiles de esta cadena, cómo son utilizadas por las partes más potentes de una forma absolutamente inescrupulosa para defender sus intereses, ¿no? Me parece aparte me parece que es el mismo modus operandi, digamos, agarran a los más débiles y los usan. A mí me interesa mucho la parte económica de todo esto, la negociación económica, teórica. Digo, evidentemente son personas que no saben negociar porque en su momento le iban a pagar $1 millón, le dieron $7.000 y ahora Lidia Papaleo también, le prometieron $200.000 y van a pagar $2 millones después, o sea, negociar evidentemente no saben. Y digo, en el terreno de esto, supuestamente, si a Lidia Papaleo le ofrecen $2.200.000, ¿no era muy fácil, si hubiera sido esto económico, callarlo a Isidoro?
por unas chirolas más. Digo, ¿por qué van a dejar esa puerta abierta? Si fuera esta verdad, esto que a todo el mundo es comprable y a todo el mundo se puede comprar. Pero hay un argumento que, siguiendo a ese, ¿no?, que yo leí, no quiero apropiarme, pero me pareció interesante como lógica, como sensatez, que Lidia Papaleo le va a decir a su enemigo, que es Saguié, que el gobierno le pagó. ¿A ustedes le parecen algo más incongruente? Se entrevista con el dueño del diario que está acusado por ella y le va a decir, lo que pasa es que el gobierno me pagó. Bueno, eso es lo que dice Saguié, ¿no? Pero eso es una mentira tan absurda, es tan absurda. Linda con el absurdo, y lo último que me gustaría decirte es que Lidia Papaleo no es la primera vez que lo dice, que hay un memorándum del fiscal Molinas de 1978 en el que dice que Lidia Papaleo denunció ante la justicia que le habían pagado un precio vil. Joaquín Morales Solá nunca le pregunta a Isidoro Graiber, no solo por qué con Tiempo Argentino había hecho determinadas afirmaciones, sino que tampoco le pregunta qué precio se pagó y si ese precio era el correcto o dejaba de serlo. Claro. Y mañana en Tiempo Argentino van a poder leer la historia de Jorge Tazar, alguien que estuvo detenido en la Unidad 9 de La Plata con los Graiber. Y él, como han pasado con otras personas, hoy en Twitter una persona, Daniel Molina, que contó que también había estado detenido, que había compartido prisión y que los Graiber siempre sostuvieron que esto fue un despojo, que esto fue una apropiación y que esto fue un afano. Claro, es muy interesante eso, porque lo que se puede deducir finalmente de ese reportaje es que tendía como a desarticular algo de lo que está instalado hoy en la discusión sobre papel prensa, pero no sobre el verdadero origen de papel prensa, que es la discusión que realmente queremos instalar. Esa es la discusión, y en la justicia Tiempo Argentino aportó toda la documentación que tiene y también el reportaje completo con Isidoro Graiber. Ahora sí es cierto que está en manos de los fiscales determinar cuáles son las declaraciones que tienen verdadero valor de Isidoro Graiber. Si la que nos dijo a nosotros con absoluta libertad en 2 horas de entrevista periodística, o la que pudimos escuchar en el ámbito de quienes son acusados, como lo es TN, concretamente por ser del Grupo Clarín y el diario La Nación. Che, no tengo nada que ver con ser tu jefe, pero muy buen trabajo. Muchas gracias. Muy bueno. Cambiamos de tema, pasamos nuevamente a, ustedes saben, el tríptico Castro, Lanata y Tenenbaum. En este caso la producción se pregunta ¿qué les pasó? Lo vemos. Un debate que no para de crecer. Castro, Tenenbaum, Lanata, etc. ¿Qué les pasó? ¿Qué lado te pones? Y es paradójico, pero ¿sabes qué? Me voy a poner del lado del más débil. Y el más débil ahora es a lo mejor el que parecía más fuerte. Es Clarín. Sí. Pobrecito Clarín, Lanata está del tomate, hay que decirle así. Porque que diga semejante cosa, un muchacho inteligente. Y el otro, la vocecita Clarín. ¿Qué es Clarín? La vocecita Clarín. Dos papanatas. Que me perdonen, pero yo los conozco, que yo tantos años, que han estado, ese chico escribió un libro para nosotros. ¿Qué es lo que está pasando? Me pasé años de mi vida, muchos años peleando por el juicio y castigo a los culpables. Muchos años. Difundí todo lo que pude y ayudé todo lo que pude a la recuperación de los chicos secuestrados con las abuelas de Plaza de Mayo. Muchos años de mi vida. Pero ¿saben qué? Me tienen harto con la dictadura. Me tienen harto con la dictadura. Yo creo que los asuntos del pasado siguen existiendo porque nunca hubo justicia. O sea que no creo que los asuntos del pasado sean pasados. Hasta que no haya justicia en serio, la grieta sigue abierta. Me tienen harto con la dictadura. ¿Qué es lo que está pasando? Yo me acuerdo que en el diario Crítica, donde trabajaba Mauro, él escribió, Lanata, un relato sobre lo que pasó en papel prensa. Editorial de Jorge Lanata en Crítica, escrita en abril de 2009. Es gracioso y patético verse corrido por izquierda por Clarín, que el diario que convivió e hizo grandes negocios con los militares. Papel prensa junto a La Nación. Editorial de Jorge Lanata en Crítica en abril de 2008 en respuesta a Ricardo Kirschbaum. Lo gracioso también es que Kirschbaum hable de periodismo independiente. Según su currículum publicado por la Fundación Conex, entró a Clarín en 1976 y hasta los 80 fue redactor, jefe y secretario de la sección política, además de columnista del área. Una lástima, ¿no? Los mejores años de su carrera avalando los negocios y los asesinatos de la dictadura. En la sección política, para colmo. ¿Cuántos supuestos enfrentamientos habrá publicado Kirschbaum?
¿Cuántos nombres habrá silenciado? Kirschbaum presenció el montaje de Papel Prensa, la acumulación de la deuda externa, la llegada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para hablar solo de hechos públicos y publicados. Escribió Lanato un relato sobre lo que pasó en Papel Prensa, que coincidió exactamente con lo que dijo Cristina cuando hizo la cadena nacional. Y él después se quejó de que Cristina había usado esa cadena nacional para hablar de Papel Prensa. Ayer la presidenta de este país habló 1 hora y media por cadena nacional de algo que pasó hace 34 años. 34 años. Se quejó de que Cristina había usado esa cadena nacional para hablar de Papel Prensa porque no le interesa a nadie, supuestamente porque a él ahora no le interesa más. Es la primera vez que pasa, ¿no? Esa vez que un gobierno identifica así con nombre y apellido de los periodistas. Exactamente. ¿No? Hostiga de una manera tan directa a la gente que está trabajando. Esto con aire así de scratch, de identificación, no lo habíamos visto y yo creo que forma parte de una actitud de intolerancia en definitiva, ¿no? Yo creo realmente, yo personalmente nunca he estado en la Argentina con tanta libertad de expresión. Exacto. Pero, realmente, eso sí, estar en la Argentina para mí es lindísimo y estoy feliz y yo encuentro a la gente feliz, todos felices. Cuando se discute qué es un gobierno progresista y qué no, para mí un gobierno progresista básicamente, primero que nada es un gobierno democrático. Un gobierno democrático es un gobierno que considera que el que opina distinto, cuanto mucho puede estar equivocado, pero en ningún caso piensa que un tipo que porque opina distinto es un hijo de puta. O es un mercenario, o es un ególatra, o es un cómplice de Videla y de la dictadura. Y a mí me parece que realmente yo considero que este es un gobierno muy conservador, y en esas cosas está a la derecha de Macri, está a la derecha de Dualde, está a la derecha de Menem. La gente que dice no hay que apoyar, no hay que criticar a este gobierno porque es hacer el juego a la derecha, no se da cuenta que este es un gobierno que en muchas cosas es muy de derecha. Me parece que este gobierno en esto es más de derecha de cualquier gobierno que los que tuvimos y de cualquiera que podamos tener. Slavoj Zizek, que es un pensador y cineasta eslavo, ha dicho que la izquierda europea apoya todos los movimientos multiculturales, apoya el aborto, me refiero a la legalización, apoya el respeto a ciertos exotismos, pero inmediatamente deserta del progresismo cuando hay que tocar el interés de algún banco. Si quiere hablamos de 678. 678 es un programa profundo, importante, que viene... Oficialista. Es muy chiquito, es una espada de Tergopol contra un gran monopolio y sin embargo, como es una mirada distinta, ha tenido gran éxito. No, bueno, mi mirada es que es una mirada oficialista, un programa que pagamos todo con los impuestos. Bueno, con los impuestos pagamos toda la programación de Canal 7, los hospitales. Que lo paguemos todo no significa que no puede tener un perfil determinado. ¿Dónde va el dinero de los contribuyentes? Esto preocupa mucho a algunos agentes mediáticos. El otro día un amigo mío salió por la televisión y recordó que los sueldos de Canal 7 y de Radio Nacional los pagaba él en tanto que contribuyente, es decir, lo pagan los contribuyentes. Por suerte ahora ustedes no tienen ese problema porque están trabajando en un canal privado, así que no tienen que depender de la contribución de Majul, por ejemplo, para cobrar el sueldo. Pero yo digo que el sueldo de quienes trabajan, pongamos por caso en Canal 13, también lo pagan los contribuyentes. ¿De dónde sale el dinero que recaudan las corporaciones, por ejemplo? ¿Crecen los árboles? ¿Llueve del cielo? ¿De dónde sale el dinero de, por ejemplo, las fábricas de jabón que anuncian en un canal privado y contribuyen, digamos, a pagar los sueldos de los artistas? En realidad surgen de la gente. Y calculo también que aquel que anuncia en determinado canal paga ese anuncio, incluyendo en el precio de cada pastilla de jabón un poquito más que para la publicidad. Así que mientras uno se está jabonando, le está pagando el sueldo a Majul, ¿no? A Majul. Una pregunta final. Antes, recordemos este estremecedor relato de hace unas semanas en 678. Me tienen harto con la dictadura. Revista Gente. Subdirector
Samuel Helblum. ¿El 24 por qué es el día de la memoria? ¿El día de qué? ¿En qué es el 24 de marzo? Subdirector Samuel Helblum. Enero de 1978. Esto también es terrorismo. Alejandra está sola. Alejandra, una rubia de 4 años, tiene una medalla con su nombre colgada del cuello. Tiene también zapatos blancos, pero nada más tiene en el mundo Alejandra. Nada más, excepto un apellido, Barry, y otro apellido, Matz, que sus padres ocultaron hace algunos años cuando dejaron de ser un hombre y una mujer y se convirtieron en 2 terroristas, en 2 asesinos. Revista para ti, diciembre de 1977. A ellos no les importaba Alejandra. Revista Somos, diciembre de 1977. Subversión, Los Hijos del Terror. Hay un operativo de prensa conjunto de estas 3 revistas que me sacan a mí. Era víctima de mis padres, que eran terroristas, subversivos, fabricadores de huérfanos, entre las cosas más leves que decían, ¿no? Yo me llamo Alejandrina, no Alejandra, ¿no? Digo, en ese momento mucho mi identidad no les importaba. Bueno, acá, ¿no? Ponen mi cuna y todo alrededor de la cuna llena de armas, diciendo que yo era la verdadera víctima. O sea, esto que dice la revista es mentira, que yo, o sea, quedo sola en el mundo. A mí, incluso cuando salen las revistas, yo ya estaba en Argentina, estaba con mi abuela. ¿Cuáles son las medidas que vas a tomar? ¿Cuáles son tus planes al respecto? Esta querella que yo voy a iniciar, o sea, es contra el staff de estas revistas y contra Editorial Atlántida. La querella tiene que ver con poder denunciar y realmente que vayan presos los responsables de haber hecho este operativo conmigo. La pregunta, en relación con el hartazgo de la nata y la perdurabilidad de los referentes mediáticos de ayer, ¿por qué no se puede cuestionar que el responsable de tan aberrante conducta ocupe un lugar central en los débiles Canal 13 y Radio Mitre del monopolio Clarín? Bueno, muy bien. A ver, Federico, ¿qué opinas sobre esta situación? Es bastante llamativo, a pesar de que sea tan claro todo, ¿no? Fíjate que un periodista como la Nata, de pronto, hay una cosa que pinta rápidamente la mentira y la expone con una contundencia brutal, que es la sobreactuación, ¿no? Periodista de tantos años, inteligente, que de pronto con ese patos suprafigurado, le dice a la gente que su alma está atribulada, harta de temas que lo aburren y lo desencajan. Cuando uno podría presumir que ese periodista está obligado, por razones éticas y morales, justamente a profundizar la actitud de aquellos que mataron a la gente, de los genocidas. Profundizar, propalar, ahondar en investigación, confirmar datos, robustecer las fechas. Sin embargo, lo que parece como central en él, en términos excesivamente yoísticos, es que la gente se entere de su hartazgo, de cómo su almita está tan atribulada por la repetición de temas que lo aburren. Eso es un patetismo descorazonante, porque solamente me acordaba de la expresión de Leuco cuando hablaba de la amenaza de muerte, ¿no? La sobreactuación es típico del actor malo, vacío, carente de reflejos de autenticidad, y que va a expresar siempre inequívocamente una mentira que, como decimos hace un rato acá, se va a expresar fundamentalmente por lo corporal. No hace falta la ideología, pensamiento profundo, reflexiones filosóficas. Se lo ve, está macaneando de una forma realmente, a mí, es lamentable, y recuerdo ahora, porque la vi recién en pantalla, lo que decía Cecilia, ¿no? Los que crecimos con la intención de ser crédulos respecto de este nuevo periodismo, nos da un poco de pena. Mucha pena, de verdad. Estimado Barra. Pensaba con esto de qué se paga, con qué se paga, cómo pagamos, y también pensaba que uno con sus impuestos está pagando a Fernando Iglesias los sueldos de la diputada Giudici, el sueldo de Bullrich, el sueldo de Carrió, y que también, da bronca, por eso lo tendría que pagar Clarín, y sería más justo, porque la verdad que no
no nos trae mucha ventaja pagar eso es sobresueldo. Sí. Claro, ahora mismo por otro lado vamos otra vez con esta cosa, otra vez, esto es como casi a diario, algunas cosas que estamos pasando demasiado seguido, a lo mejor o no, porque por ahí vale la pena ver qué pasa con los periodistas que fueron en algún momento gente que pensó parecido a uno, y creo que eso es lo que nos trae más molestias. Y bueno, y tenemos con todos estos problemas de que por no pensar igual dice que le decimos cosas tan feas como hijo de puta, que de acá nunca salió, por lo menos, o mercenario, corrupto. Es lo que hablaba Lupi de la sobreactuación. ¿no? Claro, ¿no? Y bueno, pero a partir de eso dice que este es el gobierno más de derecha que podemos tener, es el más de derecha que se podría imaginar en este país, con lo cual yo digo, bueno, si su problema es que le pasa todo esto por no pensar igual, tampoco se le va a arreglar por dejar de pensar. Y creo que está llegando un momento donde le está costando pensar. Digo, me parece a mí también que lo de Luis Majul, que él es muy coherente porque sé cosas, lamentablemente la intimidad de los días lo llamó indignado y le insultó por teléfono a Pancho Ibáñez porque tenía un yogur vencido, y como Pancho Ibáñez hace el comercial de yogur, lo llamó, lo reputió, no sabes el quilombo que se armó. Cintia, ¿cómo ves esta discusión vos? Mira, yo lo que creo es que necesitamos justicia y verdad, ¿no? Son como esas dos banderas, y la única forma de tener justicia es con verdad. ¿Y cómo hacemos para encontrar la verdad? Buscándola en el pasado, releyendo qué decían los medios, Clarín, La Nación, La Razón, Gente, porque cuando nosotros le dimos la custodia de la libertad de expresión, ¿qué hicieron? Avalaron un genocidio. Totalmente. Nos ocultaron 30.000 desaparecidos. Entonces es necesario volver atrás para reconocer en este presente y poder construir en serio hacia un futuro. Señora, nos vamos al corte, ya volvemos, Otro hierro caliente se partió en Nicaragua. Otro hierro caliente con que el águila daba su señal a la gente. Con que el águila daba su señal a la gente. Se partió en Nicaragua otra soga con cebo. Se partió en Nicaragua otra soga con cebo. Con que el águila daba por el cuello al obrero. Con que el águila daba por el cuello al obrero. Se ha prendido la hierba dentro del continente. Las fronteras se besan y se ponen ardientes. Me recuerdo de un hombre que por esto moría y que viendo este día como espectro del monte jubiloso reía.